continuar viendo algunos principios esta mañana en el programa. Si tienes acceso a tu Biblia, vamos a ir a Lucas capítulo 15. Empezando en el versículo 11, estamos viendo varias cosas hermosas en este pasaje del hijo pródigo, una historia tal vez que muchos conocemos. Es más, tal vez muchos de nosotros hemos experimentado un momento de ser hijos pródigos aún después de recibir nuestra salvación y conocer al Señor Jesús, de tal vez apartarnos del camino, alejarnos de Dios, separarnos de Dios. Pero qué hermoso es poder regresar a la casa del Padre, y estamos llegando a un momento en la historia aquí donde hemos visto un poco de lo que sucedió con el hijo menor, con el hijo pródigo, y cómo se fue a una provincia apartada, y cómo estaba separado de la casa del padre, malgastando su herencia. Pero estamos llegando al punto hoy donde vamos a empezar a ver el arrepentimiento en su vida, y cuán importante es ya arrepentirnos, decidir levantarnos del lugar donde estamos, decidir regresar a la casa del Padre. No se olvide que la casa del Padre está hablando también de la presencia de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando estamos caminando en el pecado, estamos alejándonos, separándonos de la casa del Padre, separándonos de la presencia de Dios, pero Dios siempre tratando de atraernos nuevamente con lazos de amor para que podamos regresar a la casa del Padre. Entonces vamos a continuar con este estudio esta mañana del hijo pródigo. Aquí en Lucas 15, déjame empezar para darles un poco del contexto, lo que hemos visto en otros programas. En Lucas 15, empezando en el versículo 11, déjame empezar en el versículo 11. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, o en la provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hemos estudiado muchas de esas frases en el programa. Y dice después, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí en el versículo 15, creo que es donde hemos terminado, pero dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, Y hemos visto esta palabra, se arrimó, que significa unir, aferrarse a, pegarse a, juntar, y hemos estado hablando, creo que una de las últimas cosas que hemos visto la última vez que estábamos hablando sobre este pasaje es, está en una tierra lejana, está en una provincia apartada, está en un lugar lejos de la casa del Padre, está en un lugar lejos de la presencia de Dios. No queremos aferrarnos, unirnos, pegarnos, juntarnos a personas que están lejos también de la casa del Padre, que no están buscando la presencia de Dios, o están caminando y practicando pecado en su vida también, ¿no? Entonces no queremos aferrarnos ni pegarnos a un lugar lejos de la presencia de Dios. Eso es lo que estamos viendo la última vez. Creo que estamos habla mucho del yugo desigual también, que no debemos tener en nuestras vidas, y cuán importante es este principio. Pero dice aquí, para que apacentase cerdos. Es importante anotar que Jesús está, obvio, compartiendo esta parábola a los judíos, y tienes que entender que los judíos no tenían ningún contacto con los cerdos, ¿no? Entonces, no los tocaban ni los comían. I mean, yo sé, bueno, yo sí tengo contacto con cerdos, ¿no? Pero a mí me gusta mi chicharrón de cerdo. A mí, gloria a Dios. Entonces, mi chancho al palo, hello, ¿no? Entonces, pero hay que entender que en esos tiempos los judíos no tenían ningún contacto con los cerdos. Entonces, cuando Jesús está compartiendo esta parábola, bueno, no voy a tocar cerdos, pero voy a comer cerdos. Gloria a Dios, ¿no? Pero
Jesús está compartiendo esta parábola y tienes que entender que para los judíos cuando llega a esta parte en la parábola, cuando Jesús está enseñando y dice apacentarse cerdos, tienes que entender que los judíos como que, no, porque no tenían este contacto con cerdos, no los tocaban ni los comían. Entonces era un animal muy, muy sucio para ellos y no podían comer los cerdos, ¿no? Entonces para los judíos era algo como realmente asqueroso, ¿no? Entonces pensar en eso de los cerdos. Y él usa este ejemplo, ¿por qué? Jesús usa ese ejemplo con propósito, para que ellos podían entender realmente el estado de dónde ha llegado el hijo menor, a qué punto ha llegado el hijo pródigo de estar lejos de la casa del padre, a qué lugar tan sucio donde él está en su vida, ¿no? Entonces es asombroso en realidad las cosas que somos capaces de hacer cuando nos alejamos y nos separamos del Señor, ¿no? Entonces queremos seguir adelante y regresar a la casa del Padre. Todo lo que está sucediendo aquí, el Señor está permitiendo para que el hijo pródigo, el hijo menor, puede llegar al punto donde realmente se da cuenta, necesito levantarme, necesito regresar a la casa de mi padre, necesito arrepentirme, me equivoqué, estoy lejos del Padre, estoy en pecado. Estoy con estos deseos de estar con estos cerdos, porque es lo que dice en el versículo 16, si puedo continuar leyendo, dice, y deseaba él llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y eso es algo muy interesante, porque él tiene este deseo de comer toda la comida que están comiendo los cerdos, ¿no? Entonces, nos muestra que, y tal vez has experimentado eso en tu vida, yo sé que yo sí he experimentado eso, pero nos muestra en esta parte de la historia que ciertamente somos capaces de hacer cualquier cosa cuando estamos viviendo en pecado, cuando estamos lejos de la presencia de Dios, cuando estamos lejos de la casa del Padre, somos capaces de hacer cualquier cosa, y ese es simplemente el resultado de Él buscando su propio camino y caminando en pecado, y eso puede suceder en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos buscado nuestro propio camino? Hemos dejado la casa del Padre, estábamos caminando, practicando pecado, estábamos separados, alejados del Señor. No, entonces, queremos estar en el camino del Señor, no queremos estar en nuestro propio camino, ¿no? Entonces, en el camino nos vamos a cansar, pero tenemos que entender que es importante sentarnos al lado de una fuente de aguas vivas, ¿no? Entonces, cuán importante es todo lo que está sucediendo a su alrededor, lo que está pasando en su vida, que Dios aún está usando para tocar su corazón, para llevarle a un punto donde Él puede regresar a la casa del Padre. Y yo creo que Dios es capaz de usar cualquier cosa en nuestras vidas, porque hermano, hermana, Él quiere tu corazón más que todo. Lo que Él quiere es tu corazón. Lo que Él quiere es que puedas regresar a la casa del Padre, que tú puedas arrepentirte, regresar a la presencia de Dios y habitar en aquel lugar y nunca más dejar aquel lugar y nunca más mirar atrás. Pero ciertamente las aflicciones, las tribulaciones, las cosas en nuestras vidas vienen para también Dios usando esas cosas para que nuestros corazones pueden ser cambiados y transformados, y Él tratando de atraernos con lazos de amor. ¿Cuántas personas, a veces pienso en eso, cuántas personas no hacen caso a la palabra de Dios? Dios está tratando de hablarles, no hacen caso a la palabra de Dios, no hacen caso a pastores sobre su vida o una autoridad espiritual sobre su vida que está tratando de guiarles y hablarles, no hacen caso a esas cosas, no hacen caso a tal vez otras personas que Dios trae a su camino para hablarles, no hacen caso a palabras proféticas que tal vez reciben, y no hacen caso simplemente a la voz de Dios hablando directamente a la persona. Entonces, ¿qué otra opción tiene Dios? ¿Qué otra opción tiene muchas veces en la vida de personas para hablarles? Ciertamente hay aflicciones y tribulaciones. No es que Dios está causando esas cosas, pero ciertamente la palabra de Dios nos enseña que Él permite ciertas cosas en su soberanía, porque Él es soberano. Va a permitir ciertas cosas en su soberanía que podría prevenir en su poder. Es el Dios de todo el universo.
Dios puede calmar la tormenta en tu vida en cualquier momento. Esa es la lucha. ¿Por qué no calmes esta tormenta? Porque tal vez hay algo que Jesús quiere enseñarte. Hay algo que Él necesita enseñarnos. Amén. Entonces, hay aflicción, hay tribulación, pero hay con el propósito y Dios dice, bueno, ¿qué otra opción tengo? Tengo que hablar a este corazón, tengo que llegar a este corazón. Y muchas veces la manera de hablarnos es a través de las situaciones y circunstancias en nuestras vidas. ¿Cuántas personas no hacen caso a todas esas otras cosas, pero llega la tribulación y la aflicción y dicen, yo creo que Dios me quiere hablar y quiere decirme algo? Yo creo que sí. ¿Por qué no te has dado cuenta antes? Cuando Él estaba tratando de hablarte a través de su palabra y los pastores y palabras proféticas y todas esas otras cosas. Entonces hay que hacer caso a la voz del Señor. Pero llega este punto de tocar fondo, llega este punto de estar tan alejados y separados del Señor y la presencia de Dios para que Él puede finalmente arrepentirse y volver a la casa del Padre. Pero mira lo que dice al final del versículo 16. Dice, deseaba comer esta comida de los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Qué interesante, nadie le daba. Yo estoy convencido, estoy seguro que cuando él tenía toda su herencia, tenía muchos amigos. Amén. Cuando él llegó a aquel lugar, tenía su herencia, tenía el dinero para gastar. Yo estoy seguro que tenía amigos alrededor de él. Amén. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos en pecado, es una de las cosas que el enemigo quiere hacer también cuando dice nadie le daba. El enemigo trata de convencernos que tal vez tenemos muchos amigos o tenemos mucho apoyo, pero es interesante que ¿cuántos de ellos desaparecen cuando los buenos tiempos terminan? ¿No? Entonces hay amigos, supuestamente amigos en tu vida y en mi vida. Y en la vida del hijo pródigo, te aseguro que cuando él tenía su herencia y estaba gastando en todas las fiestas y todas las cosas que estaba haciendo, ciertamente tenía muchos amigos, pero aquí está tocando fondo y nadie le daba. Está tocando fondo. ¿Y dónde están sus amigos ahora? Entonces, hermana que me está escuchando esta mañana, nunca te olvides eso. Un verdadero amigo va a estar contigo en buenos momentos y malos momentos. Ciertamente la palabra de Dios dice, el mejor amigo que tenemos es el Señor Jesús. Pero un verdadero amigo no es alguien que simplemente va a estar contigo en buenos momentos. Va a estar contigo cuando las cosas no están saliendo tan bien, ¿no? Entonces, esos amigos desaparecen cuando los buenos tiempos terminan. Entonces vemos una vez más cuántas veces los hombres nos fallan y es Jesús que nunca nos va a fallar y tenemos que depender de Él. Nuestra esperanza, tu esperanza tiene que estar en el Señor, no en los hombres. Muchas veces, tal vez estaban con él, con el hijo pródigo, cuando tenía dinero, cuando tenía la herencia de su padre, cuando estaba en las fiestas. Tenía dinero y todos querían estar cerca a él, pero dice aquí que nadie estaba con él cuando él estaba en el punto más bajo de su vida. Nadie le daba. Las personas que están con nosotros para apoyarnos cuando tocamos fondo, cuando no hay otra opción, cuando estamos en el momento más oscuro de nuestras vidas. Estas personas que nos están apoyando, hermanos, son verdaderos amigos. Son verdaderos amigos, ¿no? Entonces, también hay que entender un principio, como dice la palabra, en Proverbios 18:24, la palabra de Dios dice en Proverbios 18:24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Obvio, es el Señor Jesús, pero recibe este principio esta mañana. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Hay una ley que Dios ha establecido de sembrar y cosechar. Y si tú quieres cosechar amistades en tu vida,
tienes que sembrar amistad también. No vamos a poder sembrar otras cosas y querer cosechar otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que sembrar amistades también y amistad en nuestras vidas. Pero ciertamente, el Señor Jesús es el amigo más cercano que un hermano, es el Señor Jesús. Cuando todo cae a nuestro alrededor, cuando todos nos han fallado, sabemos que Dios nunca nos va a dejar y Jesús nunca nos va a abandonar, ¿no? Entonces ese hijo pródigo está en el punto más bajo de su vida y ya ha llegado al punto donde entiende que, bueno, está la casa de mi padre no me va a dejar, mi padre no me va a abandonar y él puede regresar a la casa de su padre. Está listo para arrepentirse y regresar a la casa del padre. Y muchas veces no hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas si no llegamos a este punto, si no estamos verdaderamente listos para regresar a la casa del Padre. Tú tienes que odiar el pecado en tu vida. Si no odiamos el pecado, no va a ser un verdadero arrepentimiento. Va a simplemente ser remordimiento. Y vas a decir, perdóname Dios otra vez por 1000 veces. Señor, aquí estoy con el mismo pecado, perdóname. Pero en tu corazón, en tu alma, tú quieres seguir pecando todavía, porque es simplemente remordimiento, no es un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver, y usamos este ejemplo aquí en la vida del hijo pródigo, de un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué significa un verdadero arrepentimiento? Les voy a dar después más definiciones, pero es básicamente un giro de 180 grados, das la vuelta y caminas en la otra dirección. Ese es un verdadero arrepentimiento. Implica un cambio en tu forma de pensar. También implica un cambio en tu comportamiento. ¿Cuántas veces en mi propia vida, yo sé, mirando atrás, yo cuando estaba en ciertos pecados y pedía perdón al Señor, yo sabía que solo era un remordimiento porque quería seguir pecando. Pero, no hubo un cambio en mi vida hasta que en ciertos momentos yo recuerdo cuando sí, ha sido un verdadero arrepentimiento y con lágrimas me arrepentí y con lágrimas cambié mi forma de ser y con lágrimas, verdaderas lágrimas, cambié mi comportamiento y dejé de hacer lo que yo estaba haciendo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Y el hijo pródigo está llegando a un punto tan profundo, este hoyo en su vida donde él está listo para arrepentirse, está listo para regresar a la casa del Padre, ¿no? Entonces queremos ver un poco su arrepentimiento, qué es lo que empieza a suceder en su vida. En el versículo 17, toma nota de esta frase al principio, porque eso se empieza a ver su arrepentimiento. Dice, volviendo en sí. Entonces él deseaba comer toda la comida de los cerdos, nadie le daba. Versículo 17, da la impresión que ni los cerdos querían compartir con él. ¿Qué te pasa? No, esa es mi comida, ¿no? Entonces nadie le daba, ni los cerdos querían darle. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Bueno, se da cuenta de algo muy hermoso aquí el hijo pródigo. Se da cuenta de que en la casa del padre hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan. El pan nos habla de la palabra de Dios. Y en la casa del Padre queremos siempre estar en un lugar donde está la presencia de Dios y donde hay abundancia de pan. Tú sabes que el ejemplo de la primera iglesia en Hechos 2:42 es que perseveraban cada día en la doctrina de los apóstoles. La iglesia enseñaba la palabra cada día la palabra.
todo el tiempo estaban enseñando en las casas, enseñando en las sinagogas, estaban enseñando la palabra de Dios, pero había al principio un modelo, un ejemplo de enseñar la palabra de Dios cada día. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado al cuerpo de Cristo a través de los años, que en muchos lugares simplemente vamos para recibir la palabra el día domingo o vamos otra noche? ¿Dónde está este ejemplo ahora de compartir la palabra cada día, de compartir la palabra a las personas y enseñar la palabra? Jesús enseñaba cada día, Jesús estaba caminando y enseñando, pero ¿por qué nosotros simplemente estamos enseñando en ciertos momentos? Yo creo que necesitamos regresar a un estudio serio de la palabra de Dios, a una enseñanza constante de la palabra de Dios. Yo creo que Dios está levantando un pueblo en todo el mundo apasionado que desea recibir la palabra cada día. Tienen hambre y sed por la palabra. No estoy hablando de las personas en las iglesias en todo el mundo que después de 10 minutos ya están durmiendo en la prédica. Ya están durmiendo en la prédica un día domingo. ¿No has dormido anoche? ¿Algo? Y 11:30 de la mañana, después de 10 minutos de alguien hablando, estás ahí roncando en la prédica. No, Bueno, hay que enfocarte en las personas muchas veces que están recibiendo, ¿no? A veces hay personas, ¿no? Que, bueno, están allí están allí por estar. Amén, gloria a Dios que están en la iglesia. Amén, que Jesús puede hacer una obra, pero, Dios mío, estoy hablando de Dios. Quiere levantar un pueblo que ama su palabra, que puede soportar sana doctrina, como dicen las Escrituras. Que puede aguantar una prédica de por lo menos 40 minutos y prestar atención. Cuán difícil es para muchas personas, pero hermanos, el ejemplo de la primera iglesia estaban enseñando cada día, y él se da cuenta, en la casa del Padre hay abundancia de pan, y volviendo en sí, entonces hay un lugar después de esta aflicción en nuestras vidas, en nuestros corazones, la tribulación, la aflicción, donde nos inclinamos a Él, vemos nuestra necesidad y nos arrepentimos. Amén. Y aunque cuando hay personas que busquen al Señor solo en tiempo de necesidad, Él es un buen Padre y la palabra dice que vamos a poder hallarlos. Pero yo creo que tenemos que aprender como cristianos de buscarlo en buenos momentos y en malos momentos. No solamente buscarlo cuando tienes necesidad, pero buscarlo a Jesús simplemente porque lo amas de verdad. Lo amas de verdad. Y si solo lo estás buscando en tiempo de necesidad, ¿qué es lo que eso nos está mostrando? Que tal vez tú amas lo que Él puede hacer por ti. Tú amas que Él puede venir y rescatarte de una situación. Tú amas que Él puede venir y solo ayudarte cuando tienes necesidad. Tú simplemente quieres usar a Dios como aspirina solo cuando tienes dolor de cabeza. Eso es lo que muestra cuando solo buscamos al Señor por necesidad. No muestra que lo amamos de verdad. Pero cuando tú lo buscas simplemente no por la situación o circunstancia, porque lo amas y quieres estar donde Él está, vas a buscarlo en los buenos momentos. Ciertamente lo vas a buscar en tiempos de necesidad. Pero Dios va a conocer tu corazón. Y va a saber, bueno, esta persona me está buscando en este tiempo de necesidad, pero esta persona me busca también en buenos momentos. Y conoce el corazón de cada persona. Dios conoce nuestro corazón. No podemos engañarle al Espíritu Santo. Tú puedes tratar de engañar a las personas en tu iglesia. Tú puedes sonreír y decir, todo bien, que Dios te bendiga, todo, y poner tu sonrisa ahí en la iglesia, pero no puedes engañar al Espíritu Santo. Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Entonces, aunque cuando hay necesidad o no necesidad, tenemos que arrepentirnos. Y Él ve su necesidad y se arrepiente en este pasaje. Volver en sí. Entonces, está hablando de llegar al lugar donde vemos nuestra necesidad de finalmente cambiar, de girar nuestro rostro hacia Dios nuevamente, de arrepentirnos de verdad y regresar a la casa del Padre.
volvió en sí, volviendo en sí. Entonces entiende su necesidad de arrepentirse, de volver y regresar. Y eso es lo que vemos que es muy interesante. Déjeme seguir leyendo aquí. Mira lo que dice después. Volviendo en sí, digo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, separados de la presencia de Dios, perdemos nuestra provisión espiritual. Perdemos nuestra provisión espiritual. Separados de la presencia de Dios, nos secamos. No hay palabra, no hay provisión, no hay la presencia de Dios. Como dice aquí, yo aquí perezco de hambre. Y en la casa del Padre hay abundancia de pan. Entonces, ¿cuántos cristianos hay que lastimosamente en muchos lugares en el mundo son cristianos malnutridos? Son cristianos secos en su corazón. Son cristianos que ni pueden levantar sus manos en un tiempo de alabanza y adoración. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tanta sequedad hemos permitido en nuestras vidas? ¿De dónde hemos salido del camino de buscar la presencia y la palabra de Dios cada día? Separados de la presencia de Dios, perdemos nuestra provisión. Hay sequedad, te vas a secar. Te vas a separar y alejar del Señor. Y no hay alimento, no hay sustancia. Y necesitas regresar a la casa del Padre. Necesitas regresar a la palabra de Dios. Necesitas regresar a la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay descanso. En su presencia hay paz. En su presencia hay paz. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre ni está pensando en ser hijo ahora? Solo quiere ser un siervo. ¿Te das cuenta lo que cambia? Dice, bueno, yo quiero simplemente ser siervo, quiero un trabajo, quiero algo de comer. Tengo que regresar a la casa de mi padre. Tantos siervos, tantos jornaleros tienen la casa de mi padre. No está pensando ahora en ser hijo, solo quiere ser un siervo. Y necesitamos esta revelación de ser un siervo. Para ser el hijo de Dios, el Hijo de Dios quiere que seamos esos siervos. Necesitamos entender la importancia de ser siervos. Y el Hijo pródigo empieza a entender esta revelación. Pero, hermanos, aunque él regrese, dice, Padre, va a hablar al Padre, va a decir, yo no soy digno de ser tu hijo. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Él trae, ¿no? Vamos a ver el corazón del Padre para restaurarlo como hijo. Como hijo. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando decidimos ir lejos, no dejamos de ser hijos. No dejamos de ser hijos. No, entonces es todavía un hijo de Dios. Se ha alejado, ha perdido muchas cosas y la palabra de Dios nos muestra que cuando retrocedemos, cuando dejamos de caminar con el Señor, perdemos muchas cosas, perdemos intimidad, pero quiero decirte, Él todavía es un hijo. No estás perdiendo tu justificación, no estás perdiendo tu salvación, pero estás perdiendo mucho en el Señor. Estás perdiendo coronas, estás perdiendo recompensas, estás perdiendo intimidad con el Señor Jesús. Estás perdiendo la oportunidad para que Jesús puede usar tu vida. Él regresa. Él nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo, porque es un pacto eterno que el Padre hizo a través de Jesús entre el Hijo y el Padre. Amén. Entonces, pero necesita esta revelación de ser un siervo. El hijo pródigo empieza a entender esta revelación, la necesidad de servir, de ser un siervo de Dios. Amén. Entonces llega a este punto donde entiende eso, y es lo que necesitamos entender también. En Marcos 10, 44, 45, la palabra de Dios dice, toma nota o escucha este pasaje, en Marcos 10, 44 a 45, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que servir. Entonces, para apreciar la herencia que tenemos que entender la importancia de servir, de ser siervos y entender lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Cuando somos siervos entendemos eso. Pero miren lo que dice, no es simplemente un deseo en la cabeza del hijo pródigo. Eso es lo que quiero mostrarles. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque habla de un cambio de comportamiento. Hay un cambio en nuestras vidas. En el versículo 18 dice, en versículo 17 dice, volviendo en sí y habla algunas palabras, pero ¿qué es lo que dice el versículo 18? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, no simplemente son palabras, Él dice, y ese es un verdadero arrepentimiento, dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Un verdadero arrepentimiento implica un cambio en dirección en nuestras vidas. Es un giro de 180 grados. Es un cambio en nuestra forma de ser, un cambio en nuestro comportamiento. No simplemente son palabras. Si solo son palabras en tu vida sin un cambio en tus acciones, es simplemente un remordimiento, no es un verdadero arrepentimiento. Entonces Él le dice, me levantaré e iré. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión. Tenemos que tomar la decisión de levantarnos de un lugar de fracaso, de levantarnos de un lugar de pecado, de levantarnos de un lugar de desesperación y miseria. Para arrepentirnos, tenemos que levantarnos porque hemos caído. Él dice, me levantaré. Y necesitamos levantarnos y ponernos en pie y regresar a la casa del Padre. Pero no es suficiente solo decir, yo no debería estar aquí haciendo eso. Qué mal, no hay nadie me da. Estoy aquí con los cerdos. Qué mal. No es suficiente solo decirlo. Hermanos, arrepentirnos es hacer algo. Es un cambio de dirección, es un cambio de comportamiento, es un cambio en tu forma de pensar. Por esta persona se arrepienten y no hay un cambio. Porque no han entendido qué es un verdadero arrepentimiento. Es el primer fundamento en la doctrina de Jesús que vemos en Hebreos 6, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuántas personas ni entienden el primer fundamento de arrepentirse? De hacer algo, no simplemente son palabras. Tenemos que mostrar con nuestro estilo de vida, mostrar con nuestras acciones un cambio verdadero en nuestras vidas, un cambio de dirección, un cambio de comportamiento, un cambio en nuestra forma de pensar. Como dice Lamentaciones 3:40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Son palabras que hablan del arrepentimiento, de volver a Jehová, es arrepentirse, es volver a la casa del Padre. Tenemos que volver a su casa para buscarlo de verdad. Amén. Entonces, cada vez que caemos hay una provisión. Hay una provisión. Y sabemos que Dios es misericordioso, lleno de gracia, pero lleno de verdad también. En ningún momento creo que podemos usar la gracia de Dios, debemos usar la gracia de Dios. Nunca debemos usar la gracia de Dios como licencia para pecar, como tratan de usar muchas personas. Ay, Dios lleno de gracia. Mañana me va a perdonar. Entonces hoy puedo pecar y hacer lo que yo quiero porque mañana me va a perdonar. Porque es lo que dice tu palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Entonces simplemente estás abusando de la gran gracia de Dios. La gracia de Dios no es licencia para pecar. Es más, en Tito 2 nos enseña que la gracia de Dios nos enseña a no pecar. Entender la gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda la impiedad y la suciedad en nuestras vidas. Pero un verdadero arrepentimiento implica acción. Tú tienes que hacer algo diferente. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Cuando caemos, sí, hay una provisión, pero tenemos que arrepentirnos lo más rápido posible. Sabes que cada segundo que tú esperas antes de arrepentirte es un segundo cuando estás abriendo la puerta al enemigo en tu vida. Estás abriendo la puerta al enemigo en tu vida. Tú tienes que levantarte.
¿Sabes lo que significa la palabra levantarse aquí en el griego? La palabra levantarse significa moverse hacia arriba, ponerse de pie. Es como que, gracias pastor, qué profundo. No, ponerse de pie o cambiar. Tenemos que levantarnos. Esta imagen de David, cuando el profeta Natán fue y lo señaló en su pecado, con Betsabé, su adulterio y todo lo que sucedió en la historia, si conoce la historia, pero lo señaló y dice, tú eres aquel hombre. David es confrontado con el pecado en su vida y lo que muestra también que es un varón conforme al corazón de Dios, que es un verdadero adorador. Cuando él ha sido confrontado con la verdad en su vida, él se arrepintió, no trató de echar la culpa a otras personas, cuando muchas veces nosotros podemos tratar de hacer, pero cuando David ha sido confrontado en su pecado, aceptó responsabilidad por su pecado. Pero en 2 de Samuel 12:20, cuando él estaba ayunando para que Dios podía resucitar a su hijo que murió, estaba en ayuno y bueno, el hijo murió porque ciertamente hay consecuencia para nuestro pecado y eso es una de las consecuencias en la vida de David por su pecado. Dios lo perdonó, Dios lo amó, lo restauró, pero el hijo tenía que morir, es una de las consecuencias. ¿Tú sabes que tus pecados tienen consecuencias? Dios te perdona, Dios te ama, pero no va a quitar las consecuencias. Y muchas veces vivimos con las consecuencias por años, y es más, a veces no vienen las consecuencias por años y pensamos que todo está bien y pensamos que podemos seguir viviendo como estamos viviendo y pensamos que podemos seguir viviendo la mentira que estamos viviendo, pero en un momento la consecuencia vendrá, hermanos, porque es una ley que Dios ha establecido. El hombre va a cosechar lo que ha sembrado. Pero después de eso, David dice en 2 de Samuel 12:20, la palabra dice de David, entonces David se levantó de la tierra. Eso es levantarse. Eso es me levantaré, como dice el hijo pródigo, e iré a la casa de mi padre y le diré. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Ves la respuesta de David? Él regresa ¿dónde? A la casa de Jehová. Tenía exactamente como el hijo pródigo. Él tenía que levantarse de la tierra, tenía que lavarse, tenía que entrar nuevamente en la casa de Jehová. Eso es volver a la casa del Padre. Y adoró. ¿Qué es lo que el hijo pródigo encuentra ahí en la casa del Padre? Después vamos a ver eso tal vez el día de mañana. Pero hay una celebración, porque él ha regresado. Y su padre dice, no sabes, mi hijo estaba muerto, ahora está vivo. Vamos a celebrar, vamos a alabar, vamos a adorar. En la casa del Padre hay una fiesta, hay una celebración, hay alabanza y adoración. Cuando alguien se arrepienta, es algo hermoso para el Señor. Cuando es un verdadero arrepentimiento de verdad, hay celebración en los cielos, hay fiesta en los cielos. Y hay adoración en la casa del Padre. Después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Hablando de David. Pero se lavó, se levantó y empezó a adorar. Pero el hijo pródigo una vez más en Lucas 15 aquí, versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre. Hermanos, debemos correr hacia la casa del Padre, debemos correr hacia Dios, hacia su presencia. Deja de huir de su presencia, deja de escapar de su presencia. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte. El enemigo hace una obra tan fuerte en las vidas de las personas de traer condenación y vergüenza a sus vidas, que no quieren regresar a la iglesia, no quieren regresar a congregarse con sus hermanos, no quieren regresar por la vergüenza y condenación que ellos sienten, que piensan que va a venir de las otras personas, pero la condenación está viniendo del enemigo. No hay nadie en las iglesias que puede lanzar una piedra a otra persona. Todos hemos sido rescatados. Todos hemos salido de un lugar lejos de Dios. No hay nadie que tiene una piedra para tirar. Pero cuando a la persona están en pecado,
El enemigo empieza a hablar, te van a juzgar, te van a criticar, ellos están caminando bien y tú no, vil pecador, bla, 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 bla. Y todas las mentiras que el enemigo trae a nuestra cabeza, porque el enemigo quiere poner espacio entre tu vida y Jesús. Él quiere que te apartes más, una provincia aún más alejada, una provincia más apartada. Tú tienes que correr hacia Dios, no huir de su presencia. Acércate a Él. Lo que más necesitas es la presencia y la palabra de Dios. Deja de alejarte de Él, deja de separarte más. En la casa del Padre hay restauración, hay sanidad, hay perdón. Entonces, aun cuando retrocedemos, Él es nuestro Padre. Aun cuando hay distancia entre nosotros y Dios, Él sigue amándonos. Empecé esta serie de mensajes compartiendo un poco de mi propio testimonio. Por 10 años yo estaba lejos del Señor, haciendo lo que yo quería, caminando y practicando pecado en mi vida. Por muchos años he retrocedido. Pero Él no dejó de ser mi Padre. Él no dejó de amarme. Y nunca voy a olvidar el momento. Terminando en 2005, regresé a la casa del Padre. Me arrepentí, pero de verdad, llorando en la presencia de Dios. Hermano, ¿cuándo es la última vez que has llorado en la presencia de Dios? ¿Cuándo es la última vez que te has arrepentido y empezaron a salir esas lágrimas y de verdad estabas arrepintiéndote? O simplemente era, ay, perdóname Dios, bueno, tengo que ir a la iglesia, entonces, bueno, perdóname Dios, sí. Un arrepentimiento de verdad implica un cambio en nuestras vidas. Si Él dice, iré a la casa de mi Padre, nunca hay un rechazo cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Queremos caminar en arrepentimiento en nuestras vidas. En Oseas 5:15, la palabra de Dios dice en Oseas 5, versículo 15, dice, andaré y volveré a mi lugar. Andaré y volveré a mi lugar. Es Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios mío, ¿estás escuchando este pasaje en Oseas 5:15? ¿Qué es lo que Dios dice? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Nosotros nos alejamos, nosotros nos separamos y Él nos deja. Él es un caballero porque no va a forzarnos, no va a obligarnos a arrepentirnos. Aunque es un don y un regalo de Dios y debemos arrepentirnos, hermanos, lo más rápido posible debes arrepentirte, no poner más espacio entre tu vida y Jesús. Sí, has caído, has pecado, arrepiéntete de verdad lo más rápido posible, recibe el perdón, levántate, lávate, adora al Señor y sigue adelante. Y sigue adelante con tu vida, venciendo más cada día el pecado en tu vida. Pero muchas veces tenemos que reconocer nuestro pecado. Algunas personas ni pueden reconocer que es pecado en su vida. Y cuando dices la verdad a la persona, hermano, la palabra dice que ese es pecado. ¿Qué? No, entonces, ni pueden reconocer que su pecado es pecado. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que buscar su rostro. Eso es buscar la presencia de Dios. Tenemos que pedir perdón y reconocer nuestro pecado. Eso es lo que el hijo pródigo hace en este momento. Déjame simplemente terminar de leer aquí. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Entonces está preparando su discurso ahí, lo que va a decir a su padre. ¿Dónde estoy? Perdí mi lugar. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Versículo 19, tal vez hablamos de eso, empezamos aquí mañana. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Recuerden los primeros mensajes, creo que hemos hablado de eso. Al principio de la historia, el hijo pródigo en su arrogancia y en todo lo que él quería, dice, Padre, dame, solo quería recibir, dame mi herencia, dame. Pero después de los tratos, después del arrepentimiento, el hijo pródigo llega a un punto en su vida donde no está diciendo simplemente,
simplemente Padre, dame, está diciendo Padre, hazme. Él entiende que es un proceso de ser hecho algo en su vida. Y queremos ser hechos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Y dice, le diré, Padre, he pecado. Esas palabras son importantes cuando se trata del arrepentimiento. Tenemos que confesar nuestro pecado. Yo creo que tenemos que confesar en voz alta con el Padre. Yo creo que necesitamos hablarlo. No simplemente decir, bueno, Padre, si en algo te he ofendido, Señor, si en algo he pecado esta semana, estoy yendo a la iglesia, entonces perdóname, Señor. No, tú sabes lo que has hecho. Yo sé lo que yo he hecho. Yo conozco las falencias, debilidades y pecados en mi vida. Entonces tenemos que confesar en voz alta también nuestros pecados. Y esa es parte de un verdadero arrepentimiento. Pero no es simplemente confesar, no es simplemente confesar. Y leo este pasaje en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es simplemente confesar, tenemos que confesar y apartarnos del pecado. Para regresar a la casa del Padre tenemos que dejar la provincia apartada, tenemos que dejar la tierra lejana. Él no puede estar en la casa del Padre, en la presencia de Dios y quedarse en la provincia apartada. Tenía que tomar una decisión, tenía que escoger, ¿dónde quiere estar? ¿La tierra lejana? ¿O quiere estar en la presencia de Dios, en la casa del Padre? No, entonces el propósito de esta parte de la parábola es entender qué es un verdadero arrepentimiento, hermanos. Y no simplemente son palabras, implica un cambio en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento. Tenemos que entender el corazón del Padre. Entonces mañana vamos a continuar con este estudio. Vamos a seguir estudiando. Ya estamos llegando al punto donde Él va a llegar a la casa del Padre. Y mañana creo que vamos a conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Y queremos entender más. Espero que esta palabra ha sido de mucha bendición para tu vida, pero también confrontando tu vida como está confrontando a mi vida también. La palabra de Dios es como una espada y necesitamos ser cambiados y transformados a través de su palabra. Te damos gracias, Jesús, hoy por este programa. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí y compartir tu palabra, Espíritu Santo. Tú eres precioso, eres digno y eres santo. Yo oro para que las personas que escuchen esta palabra pueden recibir tu palabra con toda solicitud y pueden caminar en esta palabra y ser verdaderos hacedores de tu palabra, Señor. Y oramos para que sea en nuestras vidas haya un verdadero arrepentimiento, Señor, no solo remordimiento, pero un verdadero arrepentimiento que afecta nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Te damos gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.